Listo, bien. Entonces, nuevamente, buena noche. Vamos a hacer un pequeño estudio un poquito más profundo acerca del prefijo de la VAP. Vamos a aprender algunas cosas nuevas. Entonces, antes de empezar, voy a hacer una tefilá. Espero me acompañen desde donde se encuentren. Santo Rey de Israel, Elohim grande y misericordioso, gracias a ti, Adonai, por cada cosa que tú nos permites hacer. Gracias por tu grandeza, tu majestad, que diariamente vas con nosotros en nuestro camino. Bendices cada área de nuestras vidas, Padre, que siempre seas bendiciendo especialmente el área espiritual. Que tú seas nuestro maestro por excelencia en esta noche, nos des la sabiduría, el entendimiento, que abras nuestra mente y nuestro corazón para que puedan grabarse estas enseñanzas acerca de tu lengua sagrada que has dado a tu pueblo. Te damos las gracias nuevamente y te pedimos que sea tu bendita presencia en este lugar. Amén, amén, amén. Bueno, muy buenas noches. Ahora sí quisiera saludarlos. ¿Cómo han estado? Bien. Hola, muy bien, toda roba. Buenas noches, bebé. Muy bien. Extrañando. Gracias, Sí, la clase de hoy es acerca del prefijo de la VAP. ¿Listos? Ya sabemos un poco sobre la VAP y sabemos que como prefijo se usa para conectar palabras, ¿no? La VAP en el palo hebreo significa una estaca, ¿verdad? Una estaca que une las cuerdas de la tienda con el suelo. Entonces, sirve para unir, para conectar. En ese sentido, nosotros usamos el prefijo para decir y o también para decir además, ¿cierto? Entonces, a veces queremos conectar palabras para dar ciertos mensajes. Entonces, aquí hay algunos ejemplos como la palabra Torah, ¿verdad? Tenemos la palabra Torah y encontramos por ahí en el Salmo 1 una palabra que es Uvetorato, ¿cierto? Aquí está la raíz de Torah, la Bet, Tab y hasta la Bab, ¿cierto? Entonces, aquí está la raíz, solamente que tiene unas terminaciones hasta la resh, es la base. Bet, Tab, la Bab y la resh. Solo que la Bab es parte de la vocal, es una vocal. ¿Cierto? Entonces las letras en verdad las principales es la bet, perdón, no es la bet, es la tab, la resh, la tab, la bab y la resh. Esas son las que son principales, ¿listo? Y encontramos dos prefijos. Uno es el de la bab, ya sabemos que esto significa y. Hay otro prefijo en la palabra que es la bet, que este sería en. Entonces tenemos y en, Torah, y al final tenemos la bab, que es un posesivo de algo suyo, ¿cierto? Y en su Torah, sería lo que traduciría. Porque aquí está la tab, vemos que aquí en vez de la hey hay una tab. Y ese es el cambio que va a suceder siempre que una palabra termine con hey, ¿cierto? Eso lo vimos en algunas clases anteriores, ¿verdad? Bien, entonces, por eso ahí ya completamos todos los cambios que tiene la palabra Torah. Y tenemos al final Vtoratu. ¿Bien? Listo. Vamos a ver otros dos ejemplos. Quisiera con otra palabra. Es la palabra derech. Derech. ¿Bien? Derech significa camino. Y al agregar la bab antes de, entonces tendremos vderech, ¿cierto? Hay dos prefijos nuevamente. El prefijo de la bab y el prefijo de la bet, ¿cierto? Y entonces esto traducirá y en camino. Y en camino. ¿Bien? Bien. Vamos con el último ejemplo y ahora, luego de este último ejemplo, vamos a ver cómo vamos a usar, con qué Nekudot debemos usar la VAP, ¿cierto? Por ejemplo, aquí vemos que esto tiene una surek, que acá tiene una kametz gadol, una surek, y acá viene con una sheva. Entonces vamos a ver realmente cuáles son las reglas para saber qué Nekudot acompañan a la VAP. ¿Listo? Vamos a usar esta palabra. Alba. Alba es la palabra follaje.
el follaje de las plantas, ¿verdad? Y al agregar la VAB, entonces tenemos bealeu, ¿cierto? Nuevamente, aquí viene un sufijo, como pasó aquí en esta palabra que tenía un sufijo de algo suyo, ¿cierto? La VAB al final es un sufijo, eso lo veremos para quienes no lo saben aún, más adelante veremos esto, ¿listo? Bealeu, ¿listo? Y la VAB al principio está haciendo ese prefijo que dice y su follaje, ¿cierto? Ahí lo tenemos, y su follaje. Muy bien, listo. Entonces, ahora, luego de estos tres ejemplos, vamos a entrar en materia para saber las reglas que se usan para ver la VAB con qué Nekurot se debe acompañar. ¿Bien? Entonces, en general, la VAB siempre se va a usar con Sheva, en general. ¿Listo? Hay unos casos en que no, ya los vamos a ver. Pero quisiera ver esta palabra, ustedes la conocen, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir el significado de esta palabra de acá? De esta que tenemos acá. Todos. Becol. Col. Ah, sí. Todos. Correcto. Col, todos. Todo. Muy bien. Ahora le vamos a agregar la VAB, ¿cierto? En general sabemos que siempre la VAB, en general, tendrá Sheva. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedará entonces si le agregamos la palabra, el prefijo de la VAB? ¿Y qué significará? Y todo. y en todos. Y Y todo. todos o y en todos. No. Y en todos. Y Como todos. dice Mauricio, ¿verdad? ¿Cómo es Mauricio? ¿Cómo? Ayúdame a Todo, leerlo. More. Sí, y todo. ¿Y cómo se lee? Bejol. Bejol en este Bejol. caso. Perfecto. Ok. ¿Sí? Porque ya no tiene el dagesh, ¿cierto? ¿Por qué tiene dagesh acá? Sabemos que tiene dagesh porque es de las Begat Kefat que cuando empiezan, cuando la Hav está al principio de palabra, tendrá un dagesh. Pero ya no es el caso acá, por eso ya no tiene dagesh. Y todo, ¿listo? Y todo, ¿vale? Bejol. Bien, entonces ya sabemos la primera regla, o más o menos, esto no es una regla, es como una generalidad. Es que en general siempre empezará con Sheva. Acá empiezan las excepciones. Vamos a ver que las demás reglas son excepciones a la primera. Entonces, ¿se usará Surek cuándo? ¿Cuándo se usará Surek? Cuando la palabra empiece con Bet, Mem o P. ¿Listo? Por ejemplo, si yo pusiera aquí una Bet, o sea, para decir y con todo, así como decía Helen, entonces, ¿cómo quedará la palabra según esta regla? Vamos a preguntarle a alguien, a ver si de pronto me están entendiendo. Le voy a preguntar a Cristian Marín. Ah, no, pero Cristian. ¿Cristian tienes audio? Creo que no. Bien, vamos a preguntarle a Gabriel. Gabriel, Gracias, More. ¿listo? ¿Me entendiste la pregunta? Por favor, me la repite. Listo. Estaba mirando aquí. Quiero decir y con todo. ¿Qué tengo que hacer con esta palabra col para llegar a decir y con todo, Gabriel? Ponerle la VAD Ponemos una VAD. Bien, ¿qué más ponemos? La Cheva. Bueno, vamos a ver. Vamos a recordar una cosa, y es que cuando yo puedo usar dos prefijos, ¿verdad? Yo puedo usar dos prefijos Sí, señor. para complementar un mensaje. Entonces, por ejemplo, aquí como está acá, dice y todo. Pero yo no quiero decir y todo. Quiero decir y con todo. ¿Qué le faltará a esto para que diga y con todo? Al final la va a ver, Suret, Será aquí con la bet, ¿verdad? Tengo que agregar con la una primera, con la inicial. bet. Exacto, aquí. En medio de la have y la bab, agrego una bet, ¿cierto? Bien. Pero entonces, como aquí ya hay una bet, entonces a la bab, dice la bab, que cuando la palabra empieza con bet, mem o p, entonces la bab tendrá que ser con el surek, ¿sí? Tendrá que usarse el surek. Otro ejemplo. Hija, More, Sí, Helen. es que no entiendo por qué una bet ahí.
Porque la bet significa con. Ah, ¿Listo? Por eso, porque la bet Ah. significa con. Entonces por eso Ok. queda y con. Y ahí sí sigue la palabra col, que es todo. ¿Listo? Gracias. Bien. En el caso que yo tenga con todo, que es una palabra que empieza con bet, tendré que usar esta regla. Si la palabra empieza con bet, que es la palabra con todo, entonces tendré que usar la VAB con un surec. ¿Listo? Como pasa acá, este es otro ejemplo, pero en este ejemplo esta palabra no empieza con bet, sino con p. ¿Listo? ¿Por qué puedo hacer este ejemplo? Porque es que esta regla es con la bet, con la mem y con la p. Con estas tres. Entonces, otro ejemplo que tenemos acá es la palabra par. Y esto significa toro, par. ¿Listo? Y al decir y toro, entonces era upar. Upar. ¿Listo? Ahí yo creo que queda un poco más claro. ¿Listo? Si la palabra empieza con bet, men o p, entonces tendré que usar la VAB con un surec. ¿Listo? Ya no será sheva, sino será surec. ¿Bien? Ok. Esa es la regla. Bien. La palabra. Ahora vamos a ver otro caso. El caso en el que la primera consonante de la palabra tiene sheva, ¿cierto? Entonces no vamos a usar dos sheva, sino que también la va a tener un surek. Es el caso, esta palabra que tenemos acá viene de la palabra lep. Nosotros sabemos que es lep, ¿verdad? Corazón. Corazón. Let, Muy bien. corazón. Ahora, supongamos que yo quiero decir como el corazón, como un corazón. Tendré que decir keleb. ¿Listo? Como está acá. ¿Por qué? Porque la have es el prefijo de la palabra, es un prefijo que significa como o semejante a. ¿Listo? Gracias. Y ahí, en ese Keleb, yo tengo entendido que Keleb también significa perro, ¿cierto? Sí. Es algo como similar. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que perro se dice keleb, pero el acento está en la K, en esa palabra keleb. Entonces, este es un buen ejemplo para entender que nosotros tenemos que saber dónde hacer la acentuación de la palabra. Porque si no hacemos una buena acentuación, podríamos nos van a entender otra cosa. Entonces, por ejemplo, aquí si decimos keleb, estamos diciendo y perro. ¿Listo? Realmente, aquí el acento está en esta sílaba, en la lamet, keleb, keleb. ¿Listos? Tenemos que hacer la acentuación en la lamet, para que se entienda que estamos hablando del corazón, y como un corazón. Si no hacemos eso, nos van a entender otra cosa. Bueno, ¿Listos? mi pregunta era porque no lleva el puntico en la head. La have, ¿está? La hab, sí, señor, sí, señor. Bien, porque esta es de las Begat Kefat. Si la palabra empieza con Begat Kefat, tiene el Dagesh. Perdón, sí, tienes razón. Yo digo Keleb, ¿no? Ugeleb, ¿cierto? Geleb, ¿cierto? Tienes razón. Entonces, aquí, digamos, no sería que, sino G. Tienes razón, Gabriel. Bien. Sin embargo, puede prestarse para la confusión, ¿no? Puede prestarse para la confusión. Es importante ahí hacer la correcta pronunciación, pues que realmente no sería Keleb, sino Geleb. Geleb. ¿Bien? Bien. Gracias, More. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si esta palabra no tuviera la VAB, sí se diría Keleb, ¿sí? En eso íbamos. Por ejemplo, si tuviéramos desde acá sin la VAB, entonces sería Keleb, 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 ¿sí? Ahí ya mejoré el acento, Keleb. Porque, como es una palabra que empieza con la have, lleva el dagesh. En ese caso, que empezara con la have. Como no empieza con la have, porque yo estoy diciendo y como un corazón, entonces ya pierde el dagesh. ¿Bien? Bien, entonces, en este caso que esta letra empieza con sheva, entonces aquí a la VAB no le vamos a poner sheva, sino que va a tener surek. ¿Listo? Entonces, claro,
La raíz, digamos un poco, la raíz original de esta palabra es la palabra lev, que es corazón. Pero para ver esta regla tendríamos que ver que la palabra está empezando con Haf y esta Haf tiene Sheva. ¿Listo? En ese caso la Bab tiene que llevar Surek. ¿Bien? Entonces estos son los dos casos en los que se va a empezar la Bab con un Surek. Desde que, considerando si la palabra empieza con Bet, Men o P, entonces se usará un Surek. El segundo caso es que la palabra empiece con Sheva. Entonces, en ese caso, la Bab tendrá que usarse un Surek. ¿Listos? Bien. Entonces, ¿ahí cómo se lee? O sea, ¿cómo qué quiere Así, decir aquí ahí? sí se leería Ujeleb. Ujeleb. ¿Qué significa? Significa y como Corazón. un corazón. Bien, gracias. O y semejante a un corazón. También se puede traducir así. Bien. Listo. Nuestra tercera regla es cuando la palabra empieza con una yod y esa yod tiene un hirik, ¿vale? Que es lo que tenemos acá. En ese caso, la yod, cuando le agreguemos la bab antes de, la yod va a perder el hirik y se la va a transmitir a la bab. ¿Listo? Eso es lo que va a suceder. Entonces tenemos la palabra yebul, que es como fruto, yebul. Y entonces, bueno, yibul, porque aquí no es con Sheba. Voy a corregirlo. Este error que tenemos acá, porque la yod no va con Sheba, sino que va con hirik. ¿Listos? Para que quedemos ahí claros con esta parte. Ya lo estoy arreglando en un segundo. Entonces la yod tiene, vienes con un hirik. ¿Listo? Aquí. Yibul. Yibul es fruto. Entonces queremos decir y fruto. Entonces tendremos que agregar la bab. Pero entonces la bab se va a llevar la hirik. Se va a llevar la hirik y la va a tomar. Bibul. ¿Listo? Bibul. Entonces quedará y fruto. ¿Vale? Acá teníamos todo. Y acá dice y todo. Teníamos no, esto es toro y toro. Teníamos corazón y aquí ya transformamos a y como un corazón. ¿Listo? Acá tenemos fruto y ya tenemos y fruto. ¿Bien? Entonces, esta es nuestra tercera regla. Si la palabra empieza con una yod que tiene hirik, entonces al agregar la bab, la hirik se transmitirá a la bab. O sea, la bab será con hirik. ¿Bien? Esa es nuestra tercera regla. Bien. Obviamente para memorizarnos todas estas cosas tenemos que repetirlas. ¿Bien? Bueno. Hay una cuarta regla. Entonces, estos son los casos en los que vamos a usar la Kametz Gadol. Cuando, ustedes saben que la BAT se usa para conectar, ¿no? Conectar dos palabras. Entonces vamos a conectar palabras que son antónimas. Por ejemplo, día y noche, ¿cierto? Yom, Balayla. Entonces en este caso vamos a usar la BAT con un Kametz Gadol. Día y noche son antónimos, son contrarios, ¿verdad? Entonces, día y noche, en ese caso la Bab va a tener Kametz Gadol. O un merismo. ¿Qué es un merismo? Es como una figura literaria para hablar de dos cosas que a veces pueden ser contrarias y van a dar alusión a alguna cosa. O sea, diciendo esas dos palabras, dan en la mente una idea. Eso es lo que quiere decir un merismo. Entonces, vamos a dar un ejemplo de un merismo. Dice Bashar Badam, ¿listo? Bashar es carne y dam, que es esta palabra, es de la Dalet, es sangre, ¿listo? Entonces dice carne y sangre. ¿A qué se refiere eso? Carne y sangre. Al hombre, puede referirse al hombre, que somos carne y sangre, ¿listo? Esto es un merismo. Es una forma literaria de hablar de dos cosas que dan en la mente una alusión a alguna cosa. Puede ser a un hombre, a un ser vivo, ¿cierto? Que somos carne y sangre, que puede referirse a que no somos eternos también,
¿cierto? Sino que somos cosas de este mundo. ¿Bien? Entonces, en esos casos que usemos antónimos para conectar antónimos o para hacer un merismo, entonces la VAB deberá llevar un Kametz Gadol. ¿Listos? ¿Hasta ahí es claro? ¿O tenemos quizás alguna duda? Está claro, More. Bien, muy bien. Listo. Y el otro caso, que este caso requiere un poco más de experiencia, es cuando la primera sílaba es acentuada. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra baú. Baú. Boú, perdón. No baú, sino boú. ¿Listo? Boú significa vacío. Vacío. Esto se encuentra, es una palabra que la encontramos por primera vez en Bereshit. Que la tierra estaba vacía, ¿cierto? Babou. Entonces, si ustedes ven cuando digo babou, aquí suena el acento. Babou. ¿Listos? Aquí es donde está el acento. Y en ese caso, la bab deberá llevar, tendrá Kametz Gadol. ¿Listo? Igual, esto nos podemos, digamos, entender mejor dónde están los acentos, pues a través de la lectura, cuando veamos que viene una bab con Kametz Gadol, podemos ver que de pronto aquí es donde está el acento de esa palabra. ¿Listo? Entonces son cosas que pues se pueden aprender a través de la experiencia. Cada vez más que estemos en conexión con el idioma, vamos a aprender dónde va el acento. ¿Listo? Bien. Estos son los dos casos donde van las Kametz Gadol. Ahora hay una última regla que es cuando la palabra empieza con una nekudot que es un jafet. ¿Qué es un jafet? Jafet viene de muy corto, es como muy corta. La nekudot es muy corta. Si recuerdan que las nekudot que tienen Shabbat es como de medio tiempo, son muy cortas. Entonces, en ese caso, que la palabra empiece como esta que es emet, emet es verdad. En el caso que la palabra empiece con una nekudot jafet, o muy corta, entonces la va a tomar la versión de esta nekudot que ya no es corta, o sea, sin la sheva. Por ejemplo, esto es un segol sheva, un segol con una sheva. Entonces, se quita, no se quita, se deja la alef igualita con esta nekudot y la va a tomar el segol, o sea, su versión no corta. Esta es la palabra, en la alef está la versión corta de la nekudot y la va a tomar su versión no corta. ¿Listo? Entonces, pues, sabemos que las jafet están en el segol. También tenemos la pataj, o sea, la línea de la A con una sheva. Y si empezara con esa palabra, que es precisamente esta que está acá, entonces la bab iría solamente con la rayita, que es la pataj, ¿cierto? En este caso, pues, es un segol. ¿Listos? Tenemos la palabra emet, y para decir y verdad será behemet. ¿Bien? Entonces, aquí, aunque es la última regla, es como es de las cosas más comunes que vamos a ver en los usos de la bab. ¿Bien? Ahora, esta última regla tiene dos excepciones nomás. ¿Listo? No se cumple con estas dos palabras, Adón y Adonai. ¿Listo? No se cumple con estas dos. En estas dos palabras, ¿qué va a suceder? Vamos a quitar la Jafet Pataj. Jafet es la corta, ¿no? La Pataj corta la vamos a quitar, segundo. Y a la Bab le vamos a agregar un Kametz Gadol. A la Bab le vamos a agregar un Kametz Gadol. Y eso será todo lo que debemos hacer. Pasaremos de Adón a Baadón. ¿Listo? De hecho, aquí sabemos que esto está usándose como un alargamiento de la A. Baadón. ¿Listo? Igualmente aquí Adonai. Y terminaremos con Baadonai. ¿Listos? Bien. No sé, ¿tenemos alguna duda acerca de las reglas de la BAP? Sí, More. ¿Las podemos volver a repetir?
Personalmente me gustaría, More, si fuera tan amable, volver a explicar la regla cuarta, la A y la B. Por favor. ¿Esta de acá? Sí, la A y la B. Bien, Correcto, correcto. listo. Gracias. Entonces, obviamente nosotros sabemos que es un antónimo, ¿verdad? En ese sentido, cuando se van a conectar antónimos es fácil de entenderlo, que si nosotros vemos que hay palabras, vamos a conectar dos palabras opuestas, por ejemplo, el cielo y la tierra, ¿sí? Por ejemplo, por eso se dice, bueno, cielo es Shamaim y la tierra es Eretz. Eretz Bamaim sería en ese caso. ¿Por qué? Porque estamos usando o conectando dos opuestos y cuando vayamos a usar la Vav, que es el que los va a conectar, solamente porque estas dos palabras son opuestos, vamos a usar un Kametz Gadol, porque lo que estamos conectando son dos palabras que son antónimas, ¿cierto? O opuestas. Ahora el otro ejercicio es cuando es un merismo, ¿sí? Explicábamos que un merismo es la conexión o se mencionan dos palabras para hacer una alusión literaria. Eso de la alusión literaria es como dejar en la mente algo. No estamos diciendo literalmente, no queremos expresar literalmente como aquí dice basar es carne y dan es sangre. Pero yo no quiero que la persona que me escuche entienda literalmente que estoy hablando de sangre y carne. Quiero que él me entienda y que quede en su mente que estamos refiriéndonos al ser humano, o un ser vivo, que está compuesto obviamente de estas cosas y lo hacen como un mortal. Al decir sangre y carne, estamos hablando de alguien que es un mortal. ¿Listo? Entonces, cuando se use ese tipo de estructuras que son un merismo, entonces la Vav va a ser usada con un Kametz Gadol, como lo vemos acá. ¿Bien? Ahora la situación B. ¿Listo? Es la acentuación de la palabra. Sabemos que la acentuación puede ir en una sílaba o en varias sílabas. En este caso, solamente lo tiene en la sílaba, en la primera sílaba, que es la palabra boú. ¿Listo? La acentuación está en la palabra, en la sílaba de la bet. Aquí, donde dice bo. Ahí está la acentuación, la mayor fuerza. ¿Listo? De hecho, aquí si nosotros nos damos cuenta, si empieza con la bet, lleva un dagesh, ¿verdad? Porque es una palabra que es una letra que es una vegat kefat. Entonces aquí debe llevar un dagesh y obviamente eso le va a dar una mayor fuerza en la bet. Bo, bo, bo. ¿Listos? Entonces ya sabemos que la fuerza está en la bet o el acento y va a ocasionar que cuando yo agregue una Vav, entonces la Vav se tenga que usar un Kametz porque aquí está el acento de la palabra. ¿Listo? Entonces, por eso acá será ba, bow. ¿Listos? Bien, voy a hacer un recuento rápido de las 6 reglas. La primera es que en general la Vav va a llevar Sheva. En los casos que no sucedan las siguientes reglas de las que vamos a hablar. Un ejemplo es este. La palabra kol. La palabra kol al agregarle la vav y decir y todo será bekol. Behol en este caso. Behol. ¿Bien? Bien. La segunda regla que hemos hablado es que vamos a usar un surek cuando la palabra empiece con bet, mem o p. ¿Listo? Bet, men o la P o F, es esta, ¿verdad? Entonces, aquí ya vemos la palabra par, y al agregar par es toro, y al decir y toro, entonces usaremos el surek, y toro, upar, ¿listos? Bien. La parte B de esta regla, es decir, el segundo caso en el que se usará un surek, es cuando la palabra, la primera letra empiece con Sheva, ¿cierto? Entonces, tenemos la palabra kol, keleb, ¿cierto? Voy a escribir aquí para que quede un poco más acertado.
así. ¿Listo? Entonces, esta empieza con Sheba. Aquí lo vemos. Keleb, Keleb. Entonces, será una palabra que empezará con la Kaf, en este caso, y tiene Sheba. ¿Listo? Tiene Sheba. Entonces, al tener Sheba, la Bab que debemos usar es con Surek. Ugeleb. ¿Listo? Ahí queda la palabra Ugeleb. ¿Bien? Y con todo y como un corazón, es lo que está diciendo acá. Y como un corazón. ¿Bien? La tercera regla, nuevamente, dijimos que es una palabra que empieza con Yod y tiene un Hirik. En ese caso, la Bab se va a tomar el Hirik de la Yod. O sea, se traslada el Hirik a la Bab. Entonces tenemos Yibul, que es fruto, y quedará Bibul. ¿Listos? Esto se toma como una nekudot donde se alarga la pronunciación de la Yod, de la I, perdón. ¿Vale? Listos. Este caso, el cuarto caso que acabamos de hablar, vamos a usar un Kametz Gadol cuando se conecten dos palabras que son antónimas o que sea un merismo. Ya lo explicamos un poquito en profundidad. Y la parte B es cuando la palabra empieza acentuada. O sea, en la primera palabra tiene un acento, entonces ahí la Bab se va a usar un Kametz Gadol. Y por último, es el caso en el que una palabra empieza con una Jafet, una nekudot que es una Jafet. Jafet viene del hebreo corto, una nekudot corta. Entonces, las nekudot cortas se caracterizan porque vienen acompañadas de una Sheba, como es este caso. Tenemos el Segol con la Sheba y tenemos el Pataj con la Sheba. Esta también es corta, ¿listo? Entonces, cuando suceda eso, entonces la Bab va a tomar su versión no corta de esta nekudot. Acá lo vemos. Tomo la Segol, sin la Sheba, obviamente, y queda Behemet. ¿Listo? De la palabra Emet. Y esta regla pues tiene dos excepciones solamente con la palabra Adon o la palabra Adonai. ¿Por qué excepciones? Porque no se cumple la regla, sino que simplemente a la Aleph le vamos a quitar la Jafet Pataj y le vamos a poner a la Bab una Kametz Gadol. Y quedará Ba'adon y Ba'adonai. ¿Bien? Bien. Entonces, bueno, aprovechamos para hacer un pequeño recuento y resumen acerca de esto. Y por el día de hoy, esto sería todo lo que aprenderemos acerca del prefijo de la Bab. ¿Listos? Entonces, nada, espero que haya podido ser claro. Si tienen alguna otra duda, este es el momento. Es que estaba acordándome, no sé si estoy equivocada y tal vez usted me corrige. Me parece, no sé, que hay unas vocales que es que ahorita las estaba buscando pero no las encuentro. Me parece que es como la vocal acentuada en español. No. El acento Entonces, que encuentras en las sílabas, ¿sí? Por ejemplo, acá el acento está en la bet con la O. Será bo. El acento está ahí. O sea, el acento, de hecho, hay que conocer las sílabas para saber en qué sílaba va el acento. ¿Sí? Entonces, en ese caso, no es solamente una letra acentuada ni solamente una vocal acentuada. Es la sílaba como tal. ok. Y en el caso que tenga la dageshes, ¿verdad? Se llama el puntito. No, Ahí, no solamente. ¿Listo? Entonces, una palabra puede estar acentuada o no, aún teniendo el dagesh. ¿Listo? Sabemos que bueno, el dagesh le da fuerza, le da un ah, poco de fuerza, pero a veces es otra cosa tener el acento, ¿sí? Por ejemplo, lo vemos en este ejemplo de acá, la palabra par. Par. Y acá pues se le agrega, no es este mismo caso, no es este mismo caso en el que va acentuada, porque si no hubiera sido la Bab con un Kametz Gadol. Entonces lo tenemos acá, se le puso el surek, porque para empezar aquí la P no está acentuada, solamente le dio una fuerza que cambió de la F a la P, y entonces al empezar se aplica esta regla que es donde empieza con la F o P, ¿cierto? Porque la regla dice, si empieza con Bet, Men o F o P, que es esta, entonces aquí deberá ser usado el surek. ¿Listos?
Sí, sí, muchas gracias. Esa era mi duda, si siempre el dagesh es un acento, ¿no? Pero ya me lo explicaste bien, gracias. More, una preguntita. ¿Par qué significa? Toro. ¿Toro? Una Raba, More. duda, buenas noches, More. Buenas noches. Buenas noches, More, muchas gracias. Sí, señor. Una duda, More. Toda More, muchísimas gracias. Vale. Sí, Jairo, ¿cuál es tu duda? En el caso de par, de donde dice toro, al quitarle el dagesh, se le quita también la acentuación de la consonante, o se sigue diciendo como Ah, sí. upar o ufar. Sí, aquí sería ufar. Ufar. Ah, ya. Sí, ahí Se sería lee ufar. upar. Sí, por lo Ok, que ya gracias. el dagesh es el que le cambia el sonido a la P o a la P. Como ya no está, sería ufar. ¿Bien? Ok, gracias, More. Muy amable. Bueno, bien. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, pues les deseo una excelente noche y el Eterno les bendiga grandemente. Nos veremos en nuestra próxima reunión, que estaremos enviando la invitación, ¿vale? Bueno, bye bye. ¿Vale? Gracias, More. Bye bye. Bye bye. Daila, todo, More. Shalom, shalom. Toda raba. Toda Rabá, profesor, qué pena, apenas me alcancé a conectar para despedirme. Tranquila, vamos a enviar el video, ¿listos? Ay, le agradezco, More. Claro que sí, sí, señor. Toda raba, more. Shalom, shalom. Salud. Laila, todo. Pues,